Samaniego, 183 años de orgullo por nuestra tierra. Al occidente del departamento de Nariño está ubicado el municipio de Samaniego, tierra de gente trabajadora y progresista, ciudad cultural y musical, con una ubicación privilegiada, rica en recursos hídricos, pues su tierra es bañada por los ríos San Juan, Pacual, Cristal y Telembí, de variada y envidiable biodiversidad. La historia cuenta que este lugar fue fundado el 5 de junio de 1837 por don Simón Álvarez, un hombre oriundo de Antioquia, y que en compañía de otros amigos llegó a estas tierras a explorar minas de oro. A 117 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto, Samaniego limita al norte con La Llanada, por el sur con Providencia, Guaitarilla, Túquerres y Santa Cruz, oriente con La Llanada, Linares y Ancuya, y por el occidente con Santa Cruz, Ricaurte y Barbacoas. Su clima agradable y una temperatura que oscila entre los 21 y 24 grados centígrados. Su altitud es de 1.470 metros sobre el nivel del mar y su población actual supera los 50.000 habitantes. El municipio hace parte de la subregión de Los Abades, conjuntamente con Providencia y Santa Cruz. Samaniego, con un área de 765 kilómetros cuadrados, está conformado por 86 veredas, organizadas en 24 corregimientos, y nuevas urbanizaciones muestran un vertiginoso territorio en expansión urbana en la periferia. Los samaniguenses, gentilicio que se deriva de su nombre, basa su economía en la agricultura, la ganadería y la minería, siendo los principales productos que cultivan caña panelera y café. En la actualidad, con la implementación de nuevas cadenas productivas y en busca de nuevos canales de comercialización, entre los ríos San Juan y Pacual se encuentra altiva la cabecera municipal, en donde las notas musicales hacen eco en las montañas y la transforman en la encantadora y hospitalaria Ciudad Paisaje. Sin duda, es uno de los destinos favoritos por los turistas, traduciendo el viaje en una experiencia inolvidable y con los deseos descritos en una canción. El que se va pues regresa, porque mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra. Todos tenemos cierta inquietud por el pasado. De uno u otro modo, hacemos viajes a la memoria para recordar en el tiempo respuestas a nuestra vida cotidiana. Resulta que en aquellos tiempos, tanto los territorios de Samaniego como los de Linares pertenecían al distrito de Ancuya. Samaniego fue fundado el 5 de junio de 1837 y Linares fue fundado en 1868, el 10 de octubre. El territorio de estos dos territorios, el más rico desde aquellos tiempos, ya fueron conocidos los territorios que hoy forman el municipio de Samaniego. Y por eso don Simón Álvarez, llamado por esas riquezas, vino desde Antioquia con unos compañeros, según lo refería el doctor Carlos Álvarez Garzón, de apellido Restrepo. Los señores Restrepo regresaron y se radicaron en Popayán, y don Simón Álvarez se radicó en Samaniego, en los territorios que hoy forman Samaniego. Ya rico don Simón Álvarez, porque el oficio de él era minero, compró varias propiedades, no solo aquí en Samaniego, sino en otros lugares. En Samaniego compró la hacienda de Tanamá, hablar del enteje que se realizaba anteriormente. Las casas de los pudientes eran de tapia y de teja. Ya para realizar el enteje con anticipación de unos días,
los amigos solicitaban al dueño de la casa que les entregaran una teja para vestirla. Es decir, cada quien que llevaba su teja la vestía de la mejor manera. Y cuando la volvían para colocarla en el techo, la teja iba acompañada con una botella o dos de aguardiente. Cuando se colocaba la teja en el techo, se destapaba la botella de aguardiente y brindaba a todos los asistentes. Luego se colocaba la teja bien vestida en la última teja del canal, que ya por allí chorreaba el agua y se decía de que el aguardiente también chorreaba por allí. Una vez el papá de la hija, que también aportaba con una botella de aguardiente y una teja vestida, el papá gritaba: ¡viva el chorro de mi hija! Algunos pues le maliciaban y pensaban otra cosa, y era que se refería el padre de familia ya con sus humos en la cabeza. Él se refería al canal por donde chorreaba el agua. Por eso decía el papá: ¡viva el chorro de mi hija! Estas son anécdotas, son verídicas las cosas. Pues yo en mi infancia las viví, por eso ahora las cuento como una evidencia que tuve en mis primeros años de juventud. Hay un lugar en Colombia que se llama Samaniego. Nací en su bello paisaje, con orgullo no lo niego. El que viene aquí se queda, el que se va pues regresa. Muchos de mis queridos coterráneos ignoran lo que anteriormente se fabricaba en Samaniego. Son esos los artículos que se fabricaban y algunos se salían de allá de Samaniego. Azúcar, tejidos de lana y teñidos, follados, pantalones y ruanas. Jabón, el llamado jabón negro y el de laurel. Velas de cebo, de laurel y de cera de abejas. Enviles, estos los fabricaban por allá en la región montañosa del municipio. Aceite de higuerilla, chocolate, confites, vinagre, alfajores, cigarrillos y cigarros, alpargatas, zapatos, extracción de seda, productos de caucho, sombreros de paja toquilla y de trenza de caña brava, confección de vestidos de paño, pirotecnia, cohetes, castillos, vacas locas, velas romanas, etc. Gaseosas, 2 fábricas. Alfarerías, fabricaban ladrillo, adobón y teja. Canteras, elaboración de piedra sillar o piedra labrada. Camisas, pantalones, chancletas, chanclas, vestidos para dama. Panes medianos y grandes de cera de laurel
empleados para la refinación de la panela. Todos esos productos ya no se los fabrica en Samaniego. En tiempo de escuela se hacían las excursiones o paseos a los pueblos. Resulta que el director programaba estos paseos a Guachavés, a Providencia, a Sotomayor, otras veces a La Llanada. Estos se realizaban uno cada año. A las 5 de la mañana se partía de Samaniego a pie y con una maletita llevando la cobija. En el lugar donde se iba al paseo, allá se preparaban los niños con una cantidad de frutas para recibir a los visitantes. Lo mismo se hacía cuando los niños de otras escuelas, de otros lugares, llegaban a Samaniego. Ahí preparábamos todos los frutos que daba la tierra para darles en obsequio a los alumnos, a los compañeros que llegaban a Samaniego. En medio de la verde cordillera, altiva se levanta una ciudad tranquila que te espera y un pueblo que te canta. Esa ciudad se llama Voy a contar Samaniego. acerca de la fundación del Hospital Lorencita Villegas de Santos. Resulta de que don Carlos Álvarez Álvarez fue representante a la Cámara y tuvo la oportunidad de sacar una ley en favor de 3 hospitales a raíz de la epidemia que hubo en ese tiempo llamada bartonelosis, la que causó muchos muertos en Samaniego, en La Unión, en San Pablo y en otras regiones del departamento de Nariño de clima medio y en los del sur del Cauca. En Samaniego calculan que hubo 3.000 muertos en los 3 años que duró la epidemia. Principió a fines de 1937, 1940, 1938, 1939 y parte de 1940. En esos 2 años intermedios no hubo escuelas. Todas las escuelas fueron canceladas a raíz de la gran mortandad de gente que hubo. Una vez establecida la ley, don Carlos Álvarez Álvarez miró por 3 municipios importantes. En La Unión, mediante esa misma ley, que no recuerdo el número, se fundó el Hospital Eduardo Santos. En Sandoná, Clarita Santos, hija de Eduardo Santos, y en Samaniego, Lorencita Villegas de Santos, esposa de Eduardo Santos. ¿Por qué? La misma familia lleva el nombre de los 3 hospitales, porque Lorencita Villegas de Santos, Eduardo Santos intervinieron mucho para que el Congreso dictara la ley para la creación de esos 3 hospitales. El Hospital de Samaniego fue fundado
principió la construcción en 1942, por allí. Samaniego, 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 yo te quiero, nunca de ti me olvido, Samaniego, por tu amor. Según el doctor Carlos Álvarez Garzón, don Simón Álvarez era antioqueño, quien llegó a las regiones de hoy de Samaniego atraído por las riquezas de las minas que ya desde ese tiempo existían. Una vez él establecido en Tanamá, quien compró esa enorme finca, o mejor dicho, a esa hacienda, llegó con su esposa María Benavides y algunos de sus hijos. Viendo que en aquel lugar no había todavía siquiera una población fuera de la de Obando, pensó él fundar otra semejante. Para esto compró el llano llamado de Samaniego al señor Mariano de la Bastida. Hicieron el contrato el 10 de marzo de 1836 y lo elevaron luego a escritura pública el 5 de junio de 1837 en la escribanía de Túquerres. Escribanía equivale a las notarías de hoy. No, don Simón Álvarez no puso ninguna observación en la escritura diciendo para qué compraba, sino en el contrato ya existía, porque don Mariano de la Bastida puso otro sí y dijo que si me he obligado a vender el terreno es por la donación que tiene hecha don Simón Álvarez para la fundación de un pueblo. Así es que desde ese momento ya se conocía que el terreno era para la fundación de un pueblo. Bueno, fundado el pueblo, don Simón Álvarez pensó edificar la iglesia. Y para este fin, don Simón Álvarez vendió un terreno desmembrando de su hacienda de Tanamá. Ese dinero lo invirtió para la construcción de la iglesia. Doña María también aportó con alhajas y terreno, lo mismo que algunos de sus hijos y los vecinos del lugar. Como anécdota les cuento esto. Don Simón Álvarez tenía una negra llamada Petrona Quiñones. La donó a la iglesia para que sirviera en los trabajos de construcción. Samaniego, eres un sueño, Samaniego, 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 yo te quiero, nunca de ti me olvido, Samaniego, por tu amor. El amor y el apego por la literatura fue un gran legado de los cultores de aquel entonces. Hoy, nuestros escritores recuerdan con beneplácito ese gran aporte al pensamiento como respuesta comunitaria para la vida y el desarrollo de Samaniego. Culturalmente, pues, hay muchas raíces que lo enfocan a Samaniego, hacia ese lindero de la cultura, y que lo pone por encima de muchísimos municipios del departamento de Nariño. Aquí ha habido personas cultas que, sin ofender a nadie, ni entrar en polémica ni cosas parecidas por el estilo, que han contribuido muchísimo. Por ejemplo, nuestro poeta y políglota y abogado José Pabón Cajiao, que fue un gran escritor, un gran abogado y un hombre que dominaba como 6 o 7 idiomas. Pero es admirable la gente que fundó la Sociedad de Juventud Laboriosa, don Vigilio Ibarra, don Luis Bastidas y don Augusto Erazo. Prácticamente ellos, con sus propios esfuerzos, fundaron y dotaron la Sociedad de Juventud Laboriosa,
Y a las personas que pertenecíamos a esta institución nos enseñaban a leer, o sea, en primer lugar, a tener el hábito de la lectura y en segundo lugar, a poder entender o interpretar el libro, la revista o el fascículo. Era algo maravilloso. No podemos dejar de lado también que después de esa institución y de la persona que nombramos antes, de agradecerles a los alemanes que vinieron con el padre Schumacher, que ellos pues también se interesaban por la cultura, tenían aquí una escuela de filosofía, una escuela de música, y nos fueron dejando el legado y el amor y el apego por la cultura a todos los amaneguenses. Cabe destacar personajes de ese tiempo, como ya los de la Ciudad Juventud Laboriosa, como los señores Ruizes, don Manuel Cuellar, don Ángel López y otros tantos que me escapan de la memoria, que también escribían, hacían poemas y hacían crónicas. Desgraciadamente con el tiempo ese camino que nos dejaron nuestros ancestros se fue perdiendo y en la actualidad está muy descuidada la cultura, pese que en la actualidad hay muchos escritores aquí, gente que hace narrativa, que hace cuento, que hace novela y que hace poesía. Sin embargo, el común denominador es un no apego por la cultura, por las letras y por la ciencia. Es bastante complejo pues enumerar la cantidad de cosas que nos hacen falta, pero yo empezaría por los valores, porque una persona que tiene muchos valores tiene una gran formación moral, espiritual y cultural, y eso le va a dar dando margen a que su vida, el rumbo de su barca se encamine por los caminos del bien, del servicio, de la ciencia y de la cultura, los valores. Actualmente eso está supremamente descuidado, ya la gente no saluda, no da la cera, no colabora con una dirección, es totalmente indiferente a lo que se le pregunte. Sería lo primordial, porque como dije al principio, teniendo una buena formación que viene de los valores, la gente sabe por dónde enrumba su barca, por el mejor camino. Eso sería importantísimo. Otra cosa importante sería despertar el amor a la cultura y a la ciencia, y eso radica exactamente en la lectura. Es bastante complejo que la gente adquiera el hábito de la lectura. Hay métodos para que la gente pueda leer, me refiero a interpretar el libro o lo que lee, pero el amor a la cultura y a la ciencia me parece a mí que es vocacional, entonces pues es muy difícil. No obstante, el sistema educativo nuestro ha colaborado también para que se den esta clase de problemas en el mundo de la cultura y de la ciencia, porque los diseños institucionales desde el Ministerio de Educación Nacional están muy mal elaborados. Y según me contaba una niña universitaria que estudia como que Derecho en Medellín, que viene lo peor, que allá van a diseñar unas cartillas y que el profesor tiene que ceñirse estrictamente al formato de las cartillas, no se puede salir de allí. Entonces el Ministerio ha colaborado muchísimo en esto del abandono de la ciencia y de la cultura. Pero para mí sería necesario rescatar los valores que nos inducen a rescatar la cultura, la literatura y la ciencia. Al mandatario local y a todos sus acompañantes, lo primero que deben hacer es una buena inversión para la educación y la cultura, ¿no? Singapur es uno de los países más ricos de los pequeños, porque el más rico actualmente es China, pero ellos se dieron cuenta que a la cultura, a la educación, a la ciencia se le debe invertir, y se pusieron a invertirle a eso, y por eso alcanzaron no solamente un nivel cultural y científico demasiadamente elevado, sino también un nivel económico muy alto. Ellos tienen de los ingresos per cápita más altos del mundo debido a la inversión. Acá se debería hacer lo mismo, ¿no? Apoyarse en las personas doctas en el mundo de la cultura, de la educación y de la ciencia, y con base en esas sugerencias tratar de diseñar un diseño instruccional y un diseño educativo, porque en la actualidad otra de las falencias que tiene la programación del Ministerio de Educación Nacional es que
solamente hay un diseño institucional, más no hay un diseño educativo. Los profesores cumplen con el deber de instruir como lo tiene ordenado a la fuerza el Ministerio de Educación y no se dedican a la formación de la persona. Entonces el municipio podría hacer eso, valerse de las personas que saben sobre educación, diseño institucional y sobre todo diseño educativo formativo de la persona, y a él ir haciendo pues una inversión, crear un rubro que vaya creciendo con el tiempo, ¿no? Y obviamente mirando hacia atrás cómo fue Samaniego desde el punto formativo y cultural, y tratar de volver por lo que nos dejaron nuestros ancestros. Hoy quiero cantar con sentimiento en mi pueblo, dedicarle esta canción a mi tierra Samaniego. La mujer y su rol en el desarrollo del municipio marcó un ejemplo importante como protagonista de nuestra historia, tejida con los hilos de su sacrificio a través del tiempo. Yo considero que la mujer en Samaniego ha desarrollado un papel muy importante en el campo religioso, cívico, deportivo y patriótico. No quiero referirme a personas en particular porque de pronto omito nombres y me parece que sería injusto de mi parte y no quiero herir susceptibilidades. Hablaré en general de que en aquella época, quizá por el machismo acentuado de aquella época, no podían salir las señoras a ejercer papeles que tengan que desarrollarse fuera del hogar, pero desde el hogar, con sus buenas enseñanzas y su buen ejemplo, ayudaron a formar las generaciones de nuestro pueblo. Quiero destacar, sí, el papel que tenían las profesoras rurales. Hace unos años ellas permanecían todo el año lectivo en su vereda, donde estaba ubicada la escuela, donde debían trabajar. Ellas se convertían en líderes de su comunidad. Todo giraba alrededor de la profesora. Entonces ellas propendieron siempre por el bienestar y el adelanto de sus veredas, además del trabajo que debían desempeñar como profesoras para lo que fueron nombradas. Eso puedo decirle de la mujer en Samaniego, desarrollando un papel importante en nuestra sociedad. Samaniego, cuánto te quiero. La india Pacualí, ella es un emblema de la paz y de la cultura samanieguense. Surge de la leyenda de autoría de mi hermano Álvaro Santander Bastidas. Los samanieguenses no debemos olvidarnos que la india Pacualí de la tribu de los Abades se encuentra ubicada en un costado norte del Parque del Sol Andino, sobre el monumento Sumagucinti, que es un vocablo indígena que traduce hermosa hija del sol. Ella, nuestra india Pacualí, y que es uno de nuestros emblemas y de nuestra identidad cultural samanieguense, utilizó sus dotes de belleza y artísticos para pacificar las dos tribus, los sindahuas y los abades. Ese fue el papel que ella desempeñó y es un ejemplo que debemos seguir todas las mujeres
de nuestro amado municipio Samaniego. Debo también añadir que esta obra la ejecutó el doctor Óscar Pantoja Cabrera durante su administración como alcalde de nuestro municipio. Sus mujeres son muy bellas, es un clima sin igual. Aquí se baila y se goza cuando se debe gozar. Últimamente ya la mujer ha intervenido políticamente y es así como también ha habido candidatas que se han lanzado a la alcaldía, algunas han sido elegidas, como Yamile Montenegro. En otro tiempo también se nombró mediante decreto a la señora Rosita Obando y a mi persona. Yo fui nombrada por decreto de la gobernadora doctora Mercedes Apráez de Ortega. Ella conocía de mi liderazgo, de mi trabajo cívico y patriótico y buscaba una persona para que llevara sobre sus hombros la responsabilidad bien grande del sesquicentenario de Samaniego. Personalmente me propuso la alcaldía de Samaniego y yo me rehusé, pero cuando ya lo hizo por decreto, tuve que hacerlo por amor a Samaniego, mi tierra natal, y por su gente. Es este el son muy alegre, dedicado a mi terruño, a la gran ciudad, paisaje de Samaniego, Nariño. Para los samanieguenses, pues es una fecha memorable y que con gusto y con gratitud debemos recordar a al fundador de Samaniego y a los dos fundadores del municipio, que por eso en la bandera nuestra están las 3 estrellas, que a veces la gente no sabe de qué se trata. El uno es el fundador de Samaniego, don Simón Álvarez, y los otros 2 son los fundadores del municipio, que es una cosa diferente. El uno fundó el pueblo y los otros 2 fundaron el municipio. Ese es el significado de las 3 estrellas de la bandera. Además debemos sentirnos orgullosos que con pocos recursos o migajas que nos ha dado el poder central, los gobiernos centrales, sin embargo Samaniego ha sido pujante y ha sido de un coraje grande, y que todo lo que tenemos lo debemos a todos los samaniguenses que tenemos esa valentía de sacar adelante lo que nos proponemos hacer en bien de nuestro pueblo y en bien de nuestra gente. Quiero despedirme con un grito de felicitación a Samaniego. ¡Feliz cumpleaños, Samaniego! Hablar bien de Samaniego es una razón que llena de orgullo a sus habitantes. En medio de la emergencia sanitaria, el sentido con responsabilidad social y solidario ratifica ese amor por esta tierra. Samaniego es y será siempre ese espacio en donde uno ha nacido, en donde ha tirado raíces, y como los árboles grandes, las raíces nunca dejan que uno se vaya. Aquí se queda y aquí tendrá que quedarse uno siempre. Hablando referente a lo de la salud, es como, digamos, como inaudito las cosas que se viven en nuestro departamento. Y le decía que así como la naturaleza en su sabiduría nos da el mal, pero muchas veces también nos da el bien. Eso es como
esas cosas recíprocas, que si nosotros le hacemos el mal a la naturaleza, ella como que se desquitara de nosotros. Y lo que estamos viviendo no es cosa nueva. Lo que estamos viviendo viene hace siglos. Nuestros antepasados lo vivieron. Hablemos de la época prehistórica. La época prehistórica, nosotros teníamos nuestro modo de vida, nuestras costumbres, nuestras cosas, nuestro modo de ser, todo eso. Entonces, cuando llega el elemento blanco, viene con nuevas enfermedades, con nuevas cosas, con nuevos estilos. Imagínense que la viruela, la gripa simple, común y corriente, el resfriado, mató a miles de indígenas, millones de indígenas. América era poblada por 24 millones de habitantes y en menos de 10 años se puede hablar de que la tercera parte solamente sobrevivió a todo este proceso son pandemias, porque morían por cantidades nuestros indígenas. La mayor cantidad de muertes que se han producido en América son en estos años. Lo de ahora es moderno, hay nuevas tecnologías, la medicina está al tanto de todas estas cosas, pero seguimos sin poder vencerle a la naturaleza, digamos, a lo que se nos presente de parte divina, como lo quieran tomar las diferentes concepciones religiosas que tengan. Hoy quiero cantar a mi ciudad paisaje, tierra musical de grandes personas. Una de las epidemias que se tienen evidencia es entre 1936 y 1946. Samaniego tiene que vivir la ola de la bartelonosis, ¿sí? Es una enfermedad causada por un mosco que al picar llega y le produce estas características de anemia, sudoración, digamos, parecidas a lo del coronavirus, ¿no? ¿Por qué se da esto? Nosotros tenemos que mirar, estas epidemias le causa al paciente, le causa verrugas, le causa alteraciones en la piel, todo esto, y eso parece ser que ya estaba desde nuestros indígenas y los cuales los representan cuando elaboran sus ollas de barro, sus cerámicas, todo eso, ahí está representado que esta enfermedad ya venía de allá. Y se hace un rebrote, porque las enfermedades cuando no se terminan, no se acaban, se hacen rebrotes. Y eso, así uno no sea médico, tiene que mirarlo. Lo podemos mirar en las gripas, ¿sí? Cada vez que llueve, cada vez que viene el tiempo, se hace el rebrote de eso. Entonces, la bartelonosis, como le digo, lo ataca a Samaniego, al sector suroccidental de nuestro departamento y digamos que en ese tiempo Samaniego no pasaba de tener más de 5.000 habitantes y la muerte de una sola persona iba a causar gran consternación. Peor en estos casos, que Samaniego en ese tiempo murieron 490 personas mal contadas, en Consacá 249, Sandoná 149, La Unión 131, Guaitarilla 80, Córdoba 67, Linares 49, Funes 27, Santa Cruz 27, Túquerres 26, Imués 23, San Pablo 20, Ancuya 17, Iles 15 y Tangua 14. Este problema también se da ¿por qué? Porque en ese tiempo mucha gente se fue, digamos, estaba la bonanza del caucho. Se iban así como la gente anteriormente se iba a trabajar a las zonas cafeteras a coger café, en este tiempo se fueron a la bonanza del caucho, en el Putumayo, en la zona entre Ecuador y Perú. Entonces, de igual manera, por el enfrentamiento bélico que tuvimos que afrontar los colombianos contra el Perú, también de acá fueron muchas personas a pelear en esa guerra y de pronto eso pudo haber sido para que en medio de su ropa
o en medio de sus pertenencias hayan traído ese vector, ese mosquito, y se haya desarrollado bajo las condiciones casi propicias que tiene la selva amazónica, la selva del Putumayo. Pero parece inaudito por qué no sobrevivió el mosquito. Aparentemente en este tiempo también se dan las erupciones de los volcanes de acá, sobre todo el volcán Galeras, y parece ser que la contaminación del aire, las cenizas, todo eso, hizo que muchos de esos moscos murieran y se acabara como con esa epidemia. Por eso que les digo, la naturaleza en su sabiduría como que le da el mal, pero a través de sus cosas también le da el bien. Gracias a Dios, porque Samaniego pudo haber tenido muchos más muertos y seguiríamos teniendo muertos porque no han encontrado la cura para estas cosas. Lo que quisiera decirles a los samaneguenses es que tenemos la tierra más linda del mundo, que tenemos el paisaje más hermoso, la gente mejor, magnífica. Eso se ha demostrado en las diferentes circunstancias que hemos tenido que vivir. Cuando nos ha tocado vivir de alegrías, lo hemos hecho, lo hemos compartido. Cuando nos ha tocado vivir la tristeza, también estamos ahí. Y ahora que vivimos estos tiempos, se ha mostrado la solidaridad, la ayuda, la colaboración. Ojalá sigamos con ese mismo empuje, con ese mismo empeño. Gracias a Dios, Samaniego no ha presentado ningún caso todavía de COVID y ojalá nunca se presente esto. Pero tenemos que tener las precauciones. Tenemos que colaborar, no esperar a que solamente las personas, llámense médicos, llámense en cuerpos de socorro o llámense funcionarios de la alcaldía, tengan que estar en estas circunstancias. Aquí el problema es de todos y la solución también es de todos. Lastimosamente este cumpleaños tenía que haberse celebrado de la mejor manera, pero las cosas no se han dado. 183 años de historia administrativo-política de Samaniego tienen que llevarse en el corazón, tienen que agradecerse a Dios por todas y cada una de las personas que han hecho posible que vivamos en este suelo, en este universo, diría yo. Yo siempre digo que Samaniego es un paisaje con corazón de ciudad y alma de pueblo. ¿Por qué? Corazón de ciudad, ¿por qué? Porque tiene casas de 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Y el alma de pueblo, caracterizado en sus escritores, en su música, en su amabilidad, en sus mujeres hermosas, en todas estas cosas que nos llenan y nos enorgullecen de decir: soy de Samaniego y no lo niego. ¡Feliz cumpleaños, Samaniego! Samaniego, ciudad paisaje, Samaniego, tierra musical, Samaniego, ciudad amable, Samaniego, tierra de paz. En Nariño y en el sur del país, el municipio de Samaniego es un referente en muchos ámbitos. Su arquitectura y costumbrismo rompen con el modelo de otros pueblos de la región. Yo hice los planos urbanísticos y arquitectónicos de la Plaza del Solandino, como la quise llamar, porque pues en vez de hacer homenajes a personas como tienen todos los pueblos, quise darle un nombre distinto, que haga homenaje a nuestro sol, a nuestras montañas, y por eso le coloqué el nombre de Plaza del Solandino, y creo que cumple un papel muy especial como estaba previsto desde el diseño. La historia, un personaje importante, pues todos conocemos, el padre Pedro Schumacher, que nos trajo la educación, nos trajo la música, nos trajo un acueducto, nos dejó una serie de valores que hoy tenemos que rescatarlos. También pues el amor por las letras, muy importante. A partir de ahí pues quiero decir que habrá muchos episodios que contar de nuestra historia, y por ahora pues nuevamente reitero mi saludo muy cordial a mis familiares que viven en Samaniego, a los amigos, que los hay muchos en Samaniego, y también a toda la población samanieguense,
les deseo que tengan un feliz cumpleaños más de la ciudad y que en los próximos años sean de progreso material, espiritual y sobre todo pues que Samaniego se destaque, siga destacándose como uno de los mejores pueblos de Nariño. Aquí unimos nuestras voces y entregamos con cariño, con el sabor de esta tierra, mi Samaniego querido. Con toda nuestra alegría les venimos a cantar, guaycosos por todo el mundo, vamos todos a gozar. La pandemia del COVID-19 tiene a la humanidad en vilo. Sin embargo, los samaniguenses han sabido responder con entereza y coraje ante las dificultades. Sus pobladores han vivido momentos complejos que han puesto a prueba su grandeza. Para avanzar desde la concepción de las oportunidades y soluciones, el reto está en lograr un municipio productivo y emprendedor que aprovecha su riqueza y ventajas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Mi Samaniego, que yo no lo niego, con sabor candente te traigo mi son caliente, sabroso su clima. Samaniego se proyecta por la senda del progreso. Su gente trabajadora, amable y pacífica, se muestra ante el mundo como una sociedad altruista y acogedora. Hoy todos decimos ¡Feliz cumpleaños Samaniego! 183 años de historia y orgullo por nuestra tierra. Samaniego, Samaniego, y no lo niego.